En el extremo occidental de Europa, donde la tierra termina y el viento trae aromas calientes de África, existe un país de marineros y gentes acogedoras. Un país de contrastes que hace de la diversidad una de sus mayores riquezas. De tierras donde la naturaleza permanece inalterada y el tiempo se detiene. Un reino de llanuras sin fin y playas bañadas por el Atlántico y por el sol. Portugal, un país que hay que vivir en profundidad para comprenderlo. Un país de artistas que dejaron su huella en obras que lo han hecho conocido en todo el mundo. Su larga historia puede ser vivida en imponentes castillos, donde es posible pasar la noche entre paredes que resistieron a reyes, califas y al propio paso del tiempo. En palacios sacados de cuentos de hadas, rodeados por bosques encantados, repletos de rincones románticos, donde hasta los más enamorados parten siempre con una nueva pasión. Pero Portugal también tiene otra cara, en la que la grandeza de otros tiempos convive con el futuro. Una nación joven y acogedora que vive intensamente las 24 horas del día. Un país vibrante y lleno de color, donde el sol brilla todo el año. Un territorio donde es fácil encontrar la naturaleza en su estado puro. En montañas que quitan la respiración incluso al viajante más experto. En lugares donde la grandiosidad del paisaje compite con la majestuosidad de la fauna. E incluso cuando parece que ya se ha visto todo, Portugal tiene algo más para ofrecer, la posibilidad de no hacer nada. Relájese y disfrute de las interminables playas de un país con 850 kilómetros de costa. Y después de un día completo, empiece la noche con una gran cena. Porque en un país con siglos de historia y algunos de los mejores vinos del mundo, la cocina se ha convertido en una forma de arte que vale la pena apreciar. Portugal es todo esto y mucho más. Una tierra maravillosa y cautivadora del primer al último segundo. Un país único que le ofrece 1001 escenarios de diversión. Embárquese en un viaje apasionante. Respire hondo y sumérjase en una experiencia inolvidable. El extremo suroeste de Europa, el límite difuso desde donde se atisba el mundo. De estas playas azotadas por el viento y el batir de las olas, partieron los barcos de las grandes expediciones que abrieron para Europa las rutas marítimas hacia Oriente y Occidente. En Sagres, Enrique el Navegante impulsó esta carrera desde su corte, una especie de Camelot artúrico lleno de astrónomos y cartógrafos, de sabios y de intrépidos marineros, de aventureros y de visionarios. En el Cabo de San Vicente, lugar impresionante que los romanos dedicaron al culto de Saturno, se erige el faro más poderoso de Europa, el de más largo alcance, el que siempre ilumina a los que llegan a estas tierras. El final del día se convierte aquí en una fiesta de color y de sonido.
la forma más perfecta de detener el tiempo. Portugal se divide en 7 grandes regiones, incluyendo Azores y Madeira, y su rectángulo peninsular tiene más de 800 kilómetros de costas bañadas por el Atlántico y una sorprendente variedad de paisajes que tienen en el río Tajo su bisagra. El Algarve, nombre puesto por los árabes, significa el occidente, lo que está al oeste de Andalucía. Su mayor atractivo es la calidad de sus aguas y de sus playas, que se suceden desde las zonas más agrestes y escarpadas del oeste hasta las lenguas kilométricas de arena fina en el este. La Praia da Mariña es seguramente una de las más bonitas del mundo. Ha sido reconocida con el título de Playa Dorada por el cuidado con el que mantienen sus especiales valores naturales. Es el lugar ideal para descansar. El este del Algarve es uno de los encuentros más perfectos entre el azul del mar y la belleza de sus pueblos. Como Casela Bella, elevada sobre las ruinas de una fortaleza, magnífico mirador de la ría Formosa, esta pequeña aldea de pescadores, con sus casas resplandecientes de blanco y azul, mantiene una quietud casi mística. Al lado, erguido sobre las márgenes del río Gilao, Tavira es uno de los pueblos más bellos del Algarve. Desde los restos de su castillo medieval, podemos imaginar su esplendor con sus numerosas iglesias creadas para afirmar una identidad fronteriza que la convertiría en centro de peregrinación, y observar sus casas, bellas mansiones con los peculiares tejados a 4 aguas en forma de pagoda. Porque aquí, a pesar del devastador terremoto de 1755 y el declive de la pesca del atún, la arquitectura civil abunda en elementos decorativos, ventanas, dinteles, curiosas puertas, llamadores, celosías. El pueblo de Tavira, una isla de calma frente a la otra, la propia isla de Tavira, que es una playa de 11 kilómetros a la que se accede en pequeños barcos que racionalizan el desembarco masivo del turismo y conservan los pequeños placeres del verano familiar. Una alternativa al barco es subir a este pequeño tren para acercarnos a la playa de Barril desde Pedras del Rey, o bien caminar tras atravesar la ría. Un paseo que permite disfrutar de la fauna y la vegetación de los bancos de limo y los extensos campos de dunas. El regalo es una lengua de arena fina, una luz que nos envuelve, un mar que nos deja jugar.
Y es que el Algarve invita a disfrutar de todas las actividades imaginadas. Recorrer en bicicleta la ecovía por todo el litoral, caminar por sus múltiples rutas, jugar al golf todo el año en campos apreciados internacionalmente por su calidad y belleza. Y, por supuesto, probar las numerosas diversiones acuáticas que nos ofrece esta mágica costa. Un ejemplo perfecto es pasear en barco desde el pueblo de Lagos hacia el oeste, Barlovento, entre acantilados y ensenadas acogedoras, rodeadas por grutas, arcos naturales, peñascos de color ocre y aguas transparentes donde se adivina el contorno de las rocas sumergidas. Si hay algo imprescindible, es acercarse al Parque Natural de Ría Formosa, un paraíso para todo tipo de aves, atraídas por la riqueza de la vida acuática que conserva este ecosistema de 60 kilómetros de pantanos, islotes, canales y salinas. País de contrastes. En el norte, el tiempo tiene otra dimensión. El azul se transforma en verde. El norte, cuna de la nación, hace verdadero el dicho de que el paisaje es un estado del alma. Disfrutar del río Lima es la forma perfecta de adentrarse en la región de Miño, de admirar su bello puente romano, de surcar sus aguas, de recorrer sus riberas llenas de jardines. Es decir, conocer la apacible villa de Ponte de Lima, situada en el corazón de la comarca del Viño Verde. Un recorrido por su casco antiguo, de trazado medieval y casas señoriales, nos recuerda la importancia de su situación estratégica en la defensa de la zona. Hoy, Ponte de Lima es uno de esos lugares en los que la vida mantiene un ritmo humano, como el lento transcurrir de su río. Parece que el tiempo se ha detenido en sus calles, que se conservan casi intactas, y tal vez aún se guardan viejos secretos tras sus ventanas. Aunque nadie se engañe, el verdadero secreto se esconde en los fértiles campos de sus alrededores, su vino. Dejarse llevar por los caminos y perderse por los laberintos que el cultivo de las viñas en espaldera traza en el paisaje es un recorrido único. Y si de verdad queremos disfrutar de una experiencia distinta y sumergirnos en la esencia de estos campos, Solares de Portugal es una red de alojamientos turísticos que permite convivir en magníficas casas representativas de la zona que van desde solariegas o quintas a casas rústicas. Cuentan con los servicios más modernos, pero no son hoteles, son casas de familias que mantienen su herencia muchas veces desde hace varias generaciones y que suelen estar situadas en lugares de gran belleza. Un ejemplo es el Paso de Calleiros, una finca que pertenece a la misma familia desde 1450. La casa es un estupendo ejemplo de arquitectura portuguesa del 700. Poder admirar las reliquias de familia y disfrutar de la estancia en una mansión con un interior cuidado con mimo es un privilegio pequeño,
si se compara con lo que significa compartir las experiencias de unas gentes que conocen a fondo las tradiciones y costumbres de la región. Quien busque ir al encuentro de lo más pintoresco y curioso no puede perder esta oportunidad. Y si hablamos de vino, en el norte existe un paraíso. Los valles de viñedos del Duero, tallados por el esfuerzo humano en terrazas sobre abruptas pendientes que forman un paisaje grandioso. El Duero, vía de transporte del vino, riega estas montañas de granito y esquisto que han sido esculpidas en bancales siglo tras siglo, y acercarse a sus orillas es ver madurar el tiempo, jugar a no hacer nada mientras el agua sigue su curso. Los paisajes más bellos del mundo se pueden disfrutar permaneciendo en las casas o quintas que salpican su recorrido. En estas famosas quintas, fincas vitivinícolas que jalonan el río, se produce el vino que resulta de combinar el clima, unas determinadas variedades de uvas y un suelo que contiene esquisto. Gracias al impulso de los ingleses y al esfuerzo de generaciones que descubrieron la alquimia de esta tierra poco lluviosa, perfecta para la elaboración del Oporto, hoy podemos degustar numerosos vinos, sabores maravillosos. El vino viaja a Oporto por el Duero. En otros tiempos eran las inconfundibles estampas de los rabelos, los barcos tradicionales de transporte, los que nos descubrían por primera vez la vieja y libre ciudad de Oporto. Hoy los rabelos ya no surcan las aguas. Han cumplido su misión y ahora se solazan perezosamente en las orillas del río, junto a los turistas. En las bodegas de Vilanova de Gaia, el tiempo hará su trabajo y envejecerá el vino. El puente de Luis I une Gaia con Oporto. Obra de un discípulo de Eiffel, la imagen del puente está indisolublemente unida a la ciudad. Oporto, ciudad antigua, potente centro comercial, de atmósfera industrial y siempre, siempre de espíritu inquieto. La iglesia de San Francisco es el esplendor del barroco. La sorprendente y abigarrada decoración interior transmite la sensación de haber penetrado en una gruta de oro. Más de 200 kilos recubren todos sus suntuosos elementos. Es el apogeo de las colonias. A su lado, el Palacio de la Bolsa, el templo de la poderosa Asociación Comercial de Oporto, construido en el siglo XIX y que marcó el ritmo de la ciudad. Destaca el magnífico salón árabe, decorado en estilo morisco, con vidrieras y estucados polícromos que imitan la Alhambra de Granada al gusto oriental de la época.
La Avenida de los Aliados es el escaparate financiero de la ciudad. Bancos y oficinas están coronados con imponentes figuras que parecen vigilarnos. También es el reino de los cafés, algo tan unido a los portugueses. El guaraní es un buen ejemplo. Pero si hay un café emblemático, ese es el Majestic, con su decadente decoración modernista. Una visita obligada. Oporto disfruta del mar. Un paseo por Matosinhos es despreocuparse de todas las cosas y quedarse al cuidado de las incansables olas. La Casa de la Música, con su esbelta estructura inclinada, se integra perfectamente con los viejos edificios. Obra del arquitecto holandés Rem Koolhaas, da vida a uno de los proyectos culturales más interesantes y prestigiosos. 2 auditorios con magnífica acústica, espacio para talleres y laboratorios, videoteca, biblioteca, varias salas de ensayo, lugares de entretenimiento. Es imprescindible ver la Fundación Serralves con el Museo de Arte Contemporáneo de Álvaro Siza. Una obra de arte en sí misma que contiene una importante colección que recorre desde las vanguardias hasta la actualidad. En el centro de su amplio parque se encuentra la Casa Serralves, bello edificio racionalista. También un emblema cultural es la librería Lello, con su sorprendente escalera doble de madera. Los maravillosos jardines del Palacio de Cristal son una muestra del gusto de sus habitantes por los espacios verdes, por la despreocupación festiva, por aprovechar el frescor en los luminosos días estivales. El mejor sitio para quedarse horas y horas viendo al Duero perderse en el mar. Otras voces, otros ámbitos. Frente al Duero, el paisaje del Alentejo, la región más grande donde se conservan todas las huellas de la historia. En un claro entre alcornocales, hace 4000 años se erigieron estas piedras elípticas formando óvalos. Es el misterioso Cromeleque dos Almendres, espectacular monumento megalítico.
A pocos kilómetros está Évora. Un fantástico acueducto del siglo XVI, reconstruido sobre el antiguo romano, penetraba en la ciudad, atravesando calles, y descargaba su agua en el centro, en la plaza del Giraldo. Dentro de sus recintos amurallados está inscrito todo el recorrido de la cultura portuguesa. El templo romano domina la ciudad y es el monumento más emblemático de Évora. Las columnas con capiteles corintios fueron talladas en mármol blanco proveniente del cercano Estremoz. Una representación de los apóstoles nos da paso a la Sé, la catedral románico-gótica. Su interior sorprende por su amplitud y por la simplicidad y pureza de sus líneas. Un altar barroco alberga una expresiva Virgen encinta. Impresiona ver la renacentista iglesia da Grassa con sus 4 atlantes de piedra. Pero si algo sorprende es la Capilla de los Huesos. Un macabro sitio recubierto con las calaveras y huesos de 5000 cuerpos. Una forma de recordarnos la brevedad de nuestro paso por la vida. O quizás de invitarnos a salir y disfrutarla. La Praça do Giraldo, con su bonita fuente de mármol y rodeada de elegantes viviendas y soportales, es la plaza mayor y respira un inconfundible aire mediterráneo. Esta ciudad-museo, que se extiende como una tela de araña, es el mejor lugar para deambular errático y sin orden por su laberinto de calles, plazas, palacios, casas encaladas. Coleccionar con nuestra mirada sus tesoros arquitectónicos. Aunque también nos podemos quedar en la plaza como testigos mudos, ejes inmóviles sobre los que gira la vida tranquila y apacible de Évora. Marbao está elevada sobre una cresta rocosa. Un castillo domina la aldea que fue un enclave militar inexpugnable durante la Edad Media. Sus imponentes murallas, que rodean al pueblo, se funden con el peñasco como si fueran una única cosa, una fortaleza natural. Las casas se construyeron en la misma roca y su caótico trazado medieval permanece inalterable, con sus estrechos pasajes abovedados y sus viejos elementos arquitectónicos. El Alentejo nos muestra sus pueblos de montaña, la Sierra de São Mamede. Muy cerca, Castelo de Vide. Aquí se conserva una laberíntica judería de callejuelas escarpadas, con su humilde sinagoga y una sucesión de pequeñas casas con numerosas puertas y ventanas góticas, de forma ojival y con arco de piedra. Una muestra nítida de la importancia de la población judía en estas tierras. Bajo la judería se encuentra la bonita Fonte da Vila, una fuente lavadero renacentista rematada por un baldaquín con columnas de mármol de la que emana un agua mineral de gran calidad.
Desde el castillo ya nadie vigila fronteras. El mar. A partir de la reserva natural del estuario del río Sado, la costa del Alentejo es una maravillosa playa muy poco colonizada que se extiende hasta el cabo de Sines. El paisaje de arrozales tiñe de verde las orillas del río Sado a la altura de Alcácer do Sal, importante y antiguo centro comercial por sus salinas. Y también lugar de pescadores. A poca distancia nos encontramos con un tradicional poblado de palafitos sobre las marismas, donde las pequeñas barcas y las artes tradicionales se combinan en un espacio de belleza atemporal. Aquí todavía es posible admirar las líneas simples de las barracas. El centro, el lugar de los contrastes, el encaje multicolor. Aveiro, la Venecia de Portugal, emerge de su ría y se extiende por 3 canales unidos por puentes y que surcan las elegantes y coloridas barcas, los moliseiros. Sus aguas reflejan las fachadas modernistas de sus mansiones y nos permiten saborear el apretado barrio de los pescadores. La pesca, las salinas y la recogida de moliso, algas que se utilizan como abono, hicieron de Aveiro una ciudad floreciente y de una gran riqueza arquitectónica. Sobre todo destaca su particular Art Nouveau, presente en todas las recargadas fachadas de las mansiones señoriales construidas por la burguesía local y los emigrantes enriquecidos que volvían de Brasil. Los peculiares elementos decorativos convierten a Aveiro en un lugar de diseño. Frente a este lujo, otro distinto. En el cercano pueblo marinero de Costa Nova se alzan las modestas casas de los pescadores pintadas con vistosas franjas de colores. Todo un sueño multicolor que ha convertido estas humildes viviendas en residencias cotizadas.
Granito. Su color, la solidez que crea, la elegancia de sus líneas, su firme solemnidad. Así es la Catedral de Viseu. Su claustro renacentista ya nos avisa que estamos ante una de las más bonitas de Portugal. Tiene unos magníficos azulejos del 18. En el interior, las bóvedas están sostenidas por nervaduras en forma de nudos que se apoyan en columnas románicas y arcos de estilo manuelino. La armonía se impone en todos sus volúmenes. De granito también es el ascensor que conduce al Museo Gran Vasco en el Palacio Episcopal. Aquí está una estupenda colección de pintura de la brillante escuela renacentista de Viseu que encabezó Vasco Fernández, el Gran Vasco. Una cita ineludible. Afuera nos espera una ciudad tranquila que tiene un gran número de iglesias barrocas. Un lugar para pasear por calles de bonitas fachadas, espacios resguardados donde transcurre la vida protegida de prisas incómodas, de miradas inquisitivas, y que habita en la suave confianza del trato cotidiano. Basta llegar al lugar de encuentro de sus habitantes, la Plaza del Rocío, para olvidarnos de las piedras, del granito y dejar que nos hablen los gestos. Coimbra, sobre el río Mondego, con su torre omnipresente. La universidad marca la vida de la ciudad. Instalada sobre la vieja residencia real, es una de las más antiguas de Europa. Con su espléndido artesonado y cubierto con los retratos de los reyes, el salón de actos era el lugar donde se entregaban los birretes, capelos, a los recién licenciados. La impresionante biblioteca joanina, formada por 3 deslumbrantes salas barrocas ricamente decoradas con maderas exóticas y motivos orientales, almacena en sus estanterías un verdadero tesoro. Afuera, la ciudad gira al ritmo de la vida estudiantil. Un fenómeno curioso son las repúblicas, especie de hogares universitarios autogestionados que existen desde hace siglos. Solución racional para la estancia de los estudiantes, espacio de reunión y forma libertaria de convivencia. Quizás esta es la razón que la convierte en un escenario inmejorable para espíritus libres.
El fado, canto melancólico de nostalgia y esperanza, en Coimbra está vinculado a la tradición académica y, a diferencia de Lisboa, es exclusivamente cantado por hombres. Tanto los cantantes como los músicos visten de negro con sus características largas capas. Escucharles en esta antigua capilla habilitada como sala de conciertos es sentir el alma de esta ciudad. Los viejos espejos del Café Santa Cruz parecen retener el lamento del fado. El río Mondego baña Coimbra. Se puede disfrutar de sus corrientes o permanecer alegremente ocioso en el extenso parque verde que recorre su orilla derecha con agradables paseos, modernos restaurantes y tranquilas terrazas al aire libre. Al final, el elegante puente de Pedro e Inés, un homenaje a estos amantes de leyenda, nos cruza a la orilla izquierda. Allí se cuenta su historia en la romántica Quinta de las Lágrimas. Sus jardines fueron el escenario de los amores secretos de Pedro e Inés de Castro en plena y convulsa Edad Media. Amores prohibidos que cantó Luis de Camoens. Aquí está el lugar de los encuentros y mensajes, la fuente de los amores. Y donde fue asesinada Inés, la fuente de las lágrimas, teñida de rojo. Pedro se vengó de los asesinos y construyó los inmensos túmulos de Alcobaza donde están enterrados. Pero contra todos los males del alma y del cuerpo están las termas de Monfortillo. Hidromasajes, ducha circular, escocesa o la afamada ducha Vichy con masaje a 4 manos. Todas son técnicas que aprovechan las especiales características químicas, la hiposalinidad del agua, para el tratamiento de enfermedades hepáticas, biliosas, intestinales, de índole reumatológico y sobre todo dermatológicas. Funciona desde los años 40 y es un bálsamo milagroso para recuperar la salud y el sosiego. A poca distancia está Monsanto, una aldea histórica también cercana a la frontera. Se construyó sobre la propia colina, un lugar inundado de rocas graníticas donde resultaba casi imposible establecer un núcleo humano. Las piedras de fantásticas dimensiones dominan todo de forma majestuosa. Es una pura simbiosis con la montaña que otorga carácter a sus habitantes. No es extraño que fuera votado en los años 30 como el pueblo más portugués. Peñagarcía es un lugar sorprendente. El cañón que abre el río Pónsul entre inmensas rocas a los pies del pueblo y de su castillo estaba cubierto por el mar hace millones de años.
Recuerdo y prueba de ello son los numerosos icnofósiles, las huellas de la actividad de metazoos como los trilobites, que han quedado perfectamente impresas en las superficies de las rocas. Peñagarcía está dentro del Geoparc Naturtejo, integrado en la red de geoparques de la UNESCO debido a su interés geológico y paisajístico. Recorrer el cañón o escalar sus paredes de vértigo son actividades que nos permiten rastrear el pasado más remoto de la Tierra. Acercarse a Lisboa es recorrer, como si de un juego de rayuela se tratara, alguno de los secretos cifrados que se guardan en la región. El monasterio de Batalha conmemora la victoria de los portugueses en Aljubarrota y es una de las obras maestras del arte gótico y manuelino. El interior de la iglesia tiene 3 altísimas y majestuosas naves. En el claustro real, las sobrias bóvedas de las galerías góticas se unen armoniosamente con los ricos elementos manuelinos. Ventanales decorados con encajes de piedra y columnas talladas. Pero la parte más desconcertante son las capillas imperfectas. Una estancia octogonal con 7 capillas inacabadas, abiertas a cielo raso. Este proyecto se abandonó en favor del monasterio de los Jerónimos. Sorprende el Palacio da Pena, en Sintra, abigarrada mezcla de todos los estilos, extraña acumulación de símbolos en un edificio disparatado. Pastiche creado por Fernando II, el rey artista. Próxima, la Quinta da Regaleira, participa de una similar extraña belleza, de un parecido propósito espiritual. Mansión filosofal encargada por Carvalho Monteiro, dueño de una enorme fortuna acuñada en Brasil, al arquitecto y escenógrafo italiano Luigi Manini, es una mezcolanza de estilos llena de símbolos esotéricos de inspiración alquímica, masónica. Tiene una pequeña capilla, la capilla de la Santísima Trinidad, a un lado de la casa principal, que contiene una cripta con la cruz de la Orden de Cristo y una entrada a las múltiples galerías subterráneas que conectan toda la finca. Un jardín edénico arropa estos espacios mágicos, invitándonos a realizar un recorrido iniciático que nos va a llevar a un pozo subterráneo, escenario utilizado en los ritos masónicos como metáfora de la vida y la muerte, del cielo y el infierno. El pozo asciende desde la galería subterránea por una escalera en espiral hasta la luz.
En el fondo del pozo, la rosa de los vientos sobre una cruz templaria. Pessoa escribió que hay que llegar a Lisboa por mar para verla como la hermosa visión de un sueño. La ciudad blanca conserva su rostro de ciudad popular y a la vez cosmopolita. Combina las estrechas calles de la Alfama o el Barrio Alto con las cuidadosamente planeadas de la Baixa. Su belleza se vive en la calle. Deambular es trazar el mapa personal de una ciudad que se reinventa todos los días, tal y como Pessoa creaba sus heterónimos. Lisboa son muchas Lisboas. Una es la de los entrañables y coloridos tranvías que están indisolublemente unidos a ella, que ascienden por las serpenteantes colinas y que demuestran la sabiduría lisboeta al mantenerlos como eficaz medio de transporte. Una Lisboa inevitable es la emblemática Alfama, que se extiende en un laberinto de callejones empedrados, de plazas diminutas, de gentes alegres y confiadas. Pero también, igual que el terremoto de 1755, Lisboa vivió otra convulsión. La Expo 98, que creó el Parque de las Naciones. Un ejemplo de modernidad que integra perfectamente el nuevo espacio residencial con el extenso complejo cultural, lúdico y empresarial. Un lugar cómodo para vivir y pasear en perfecta armonía con el río. Se puede admirar las estilizadas líneas del pabellón de Portugal de Sisa Vieira. Impresionante es el Oceanario de Lisboa, uno de los mayores acuarios del mundo que reconstruye los ecosistemas de los 5 océanos. El Pabellón del Conocimiento es un museo interactivo de las ciencias y las nuevas tecnologías destinado a la gente más joven, que puede divertirse al mismo tiempo que la permite entender fenómenos naturales o científicos. O los no tan jóvenes. Un impulso cultural reciente para Lisboa ha sido la creación del Museo Berardo, que ofrece una visión global de la creación en las artes plásticas del siglo XX y principios del XXI. Un paseo por lo mejor del arte europeo y americano y que convierte la visita en obligada.
Enfrente se cocina otro arte, los pasteles de Belém. Uno de los secretos mejor guardados es la receta de estos deliciosos pasteles que se rocían con azúcar glacé o canela. Esta pastelería se fundó en 1837, aprovechando la receta de un convento, y desde entonces es uno de los sitios más populares. Pero si un lugar nos puede dar idea de la Lisboa de nuestros días, es el Barrio Alto. Se debe llegar lentamente, saboreando el paseo, viajando en el tranquilo funicular. Y allí de repente nos sumergimos a través de sus calles en otro mundo de fantasía sin límites. El de sus tiendas y locales de jóvenes creadores, de nuevos diseñadores, de artistas alternativos y músicos. La movida lisboeta revitalizando un barrio tradicional. Sentarse al atardecer en alguna terraza con espléndidas vistas de la ciudad y charlar despreocupadamente, olvidarse de los asuntos del día o simplemente beber una cerveza fría. Eso también es Lisboa. Como en el viejo bar Pabilao Chinés, pabellón chino, Lisboa es el lugar de todos los recuerdos, el museo de todos los objetos. Sin salir de sus límites, como hizo Pessoa, se viaja por todos los continentes, se recorren todos los caminos para disfrutar del instante sin tiempo, para olvidarse de uno mismo al contemplar la propia imagen. El Cabo de Roca es el punto más occidental de Europa. Es aquí donde acaba la tierra y comienza el mar. Portugal es la costa oeste de Europa.
Portugal, ein wunderschönes Land. Ich meine, tolle Museen, coole Bars. But you know what? The best was Anna. Ja, Anna, ich meine, wir waren total verloren. Wir wussten nicht, wo lang. And Anna just came, shows everything. Wir gingen aus, wir waren tanzen. Great fun! Great fun, yes. I mean, friends for life. Friends for life. La comida portuguesa es una pasada. Me encanta. Muito boa, como dicen allí. No sé, las cosas están hechas con mucha sencillez y con amor. No sé, las cosas saben mejor. Esse também é da família. É o senhor Eurico, nosso guia. Olha ele aqui mostrando o mosteiro pra gente. Esse homem leva a gente a conhecer tudo, as montanhas, as aldeias. Aquilo tem coisas fantásticas, né? E depois ele fala com aquele jeitinho português que a gente gosta tanto. É mesmo família, viu? I remember when I used to sing Riders in the Sun. But yeah, the best waves, they came from Francisco, my surf instructor. He had such a big soul, treated me just like a son. Obrigado, Francisco. Nous avons beaucoup aimé l'hôtel, le paysage. Ah oui, c'était magnifique. C'était vraiment très très bien. Mais je me souviens, c'est surtout Monsieur Antonio qui m'a frappé, si gentil, si attentionné. Et son sourire vraiment inoubliable. Ik kwam naar Portugal om te golfen. Een prachtig land met mooie greens en de zee dichtbij. En wie me het meest is bijgebleven, is natuurlijk Daniel. Hij heeft me zoveel zelfvertrouwen gegeven met golfen, dat ik zelfs een birdie heb geslagen. Em cada gesto amistoso, em cada sorriso, em cada tentativa de falar a língua de um estrangeiro, estão 9 séculos de história e de cultura, de abertura ao mundo e de vontade de olhar para um desconhecido como um possível amigo, alguém que gostamos de ver feliz. É isto que nos inspira no turismo, saber que ao fim de cada dia, por sermos como somos, oferecemos a quem nos visita momentos de felicidade que os faz querer regressar.